Ser Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Cuando un país es desangrado por un conflicto interno largo, profundo, uno de los principales retos a los que se enfrenta ese país es saberse perdonar a sí mismo, es saber echar la vista atrás, reconocer la verdad, que es algo fundamental, entender al otro quizá, y caminar juntos hacia la reconciliación. Y en eso anda Colombia ahora mismo, después de sellar hace 5 años, se acaban de cumplir esos 5 años, un acuerdo que ponía fin a 5 décadas de violencia. El conflicto entre el Estado colombiano y las FARC, la guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese conflicto dejó un reguero de, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 200.000 asesinados, 25.000 desapariciones, 27.000 secuestros y millones de víctimas. Hoy, esta noche, los artífices de aquellas negociaciones de paz se sientan juntos aquí en la cadena SER, en Hora 25. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muy agradecido con esta invitación. Y Rodrigo Londoño, excomandante en jefe de las FARC, conocido entonces como Timochenko, ahora presidente del Partido Comunes. Señor Londoño, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Lo primero que quiero preguntarles es ¿cómo definiría cada uno al hombre que tiene delante? Señor Santos, para usted, ¿quién es o qué es? ¿Qué supone Rodrigo Londoño? Pues Rodrigo Londoño, alias Timochenko en la época de la guerra, fue una persona con la cual durante muchísimos años tuve una controversia, nos queríamos matar el uno al otro. Así es la guerra. Pero al mismo tiempo, desde el día que nos conocimos en La Habana, Cuba, cuando ya habíamos firmado sobre todo el capítulo de víctimas de la justicia, nos sentamos con Raúl Castro. Raúl Castro salió del sitio donde estábamos y quedamos solos. Y yo le dije, mire, usted y yo que nos hemos querido matar durante tantos años, a partir de este momento vamos a estar en la misma barca, en la misma canoa, y vamos a tener que remar en la misma dirección, la dirección hacia la paz. Usted va a tener muchos problemas, inclusive con su propia gente, y yo también, y los ha tenido, y yo también, pero tengo que decir que ha cumplido, que esa palabra que me dio en ese momento, que vamos a remar en la misma dirección y no vamos a dejar de remar, la ha cumplido y estoy seguro que la seguirá cumpliendo. Lo mismo de este lado, y eso es lo que tenemos que hacer hacia adelante, porque sí, firmamos la paz, hicimos la paz, pero ahora, como usted lo mencionaba al introducir el programa, esa etapa de la reconciliación, del perdón, de construir la paz, es algo difícil. Sanar las heridas de más de 50 años de guerra es muy complicado. Hay que perseverar mucho y creo que nos falta mucho camino por recorrer, pero a los 5 años de haber firmado la paz, por lo menos en mi caso, yo me siento satisfecho de lo que hemos logrado. Señor Londoño, ¿cómo define usted al presidente Santos? Pues definirlo a partir de lo que hemos vivido después de haber firmado el acuerdo y en el proceso mismo de la negociación. Es claro de que estamos en orillas ideológicas completamente distintas, que tenemos una visión del mundo distinta, pero que coincidimos en jugárnosla por la paz de Colombia. Y yo le expresé hace poco, cuando brindamos por estos 5 años con una cerveza, le confesé que cuando él me dijo aquella frase de que estábamos en una barca y nos tocaba remar, yo pensaba que ante las primeras borrascas se iba a bajar de la barca, y afortunadamente no se ha bajado de la barca, y eso se lo reconozco.
las peores marejadas son las que han generado los suyos en cada sentido. Usted en el lado de la guerrilla, usted en el lado de los colombianos, demócratas, del Estado. Lo peor, las peores presiones las han recibido cada uno de su lado. Eso es cierto. Y yo recuerdo una película sobre el proceso de Irlanda del Norte, que se llama El Viaje. Y cuando los líderes de ambos bandos ya iban a firmar la paz en Irlanda del Norte, le dijo el uno al otro: usted se da cuenta que a usted, por firmar lo que va a firmar su gente, le va a decir que es un traidor, y viceversa. Y ambos dijeron sí, pero eso es parte del costo de hacer la paz. Efectivamente, yo he encontrado pues que dentro de el llamado establecimiento hay mucha oposición, porque siempre los procesos de paz tienen detractores. No importa dónde uno trace la raya entre justicia y paz, que a eso se resume un proceso de paz. ¿Cuánto de justicia está dispuesta la sociedad a sacrificar para obtener la paz? No importa dónde uno trace esa raya, siempre habrá gente que exige más justicia y otra que exige más paz. A veces exigir más justicia es porque lo sienten, pero a veces también es por razones eminentemente políticas, porque es muy fácil hacer populismo con los procesos de paz. Por eso yo también digo que políticamente es más fácil, y no solamente políticamente, desde el punto de vista del liderazgo es más fácil hacer la guerra. A mí me tocó hacerla que hacer la paz. Pero efectivamente yo he encontrado dentro de la gente del establecimiento mucha oposición, pero afortunadamente poco a poco la gente se da cuenta que es mejor vivir en paz que vivir en guerra. ¿Se sintieron traidores en algún momento? ¿Se llegaron a plantear, seré realmente un traidor a los míos? A ver, yo le cuento, cuando estuvimos en La Habana, recibimos varias delegaciones de distintos países que han estado en procesos como Irlanda, Sudáfrica, el mismo Salvador, incluso Guatemala, y contaban sus experiencias y lo que les había sucedido en ese sentido. Yo tenía la confianza de que a nosotros no nos iba a pasar, pero desafortunadamente sucedió. Lo que pasa es que de este lado yo siempre lo he dicho, quedamos los más y los mejores, afrontando, asumiendo lo que hemos acordado. En ningún momento, incluso pensando en nuestros fundadores, pensando en Marulanda, en Jacobo Arenas, pensando en ellos, pensando en su enseñanza, yo siempre tuve la certeza que estábamos en lo correcto. Pero de este lado también quedamos los más y los mejores. en eso coincidimos 100%. Colombia entendió aquel acuerdo, porque la primera votación aquella que vimos de un 50,2% diciendo no quiero este acuerdo. ¿Qué pasó, presidente? Pero mire, hay que entender ese proceso. Hacer populismo en contra de un acuerdo de paz es fácil. Y lo que sucedió con el plebiscito, pues la gente después se dio cuenta que fue una campaña, el propio gerente de la campaña por el no lo confesó en una entrevista. Nosotros nos dedicamos a incendiar a la gente, a indignar a la gente para que votara por el no, con mentiras. Y decían todo tipo de mentiras que eran tan absurdas que yo nunca les di importancia. Yo cometí ese error de subestimar el poder de las mentiras, de lo que llaman hoy el fake news. Cuando me di cuenta que efectivamente eso estaba teniendo efectos, ya era demasiado tarde. Y perdimos por un pequeño margen, pero luego utilizamos exactamente lo que la Constitución, las leyes y la propia Corte Constitucional había establecido. Si se perdía el acuerdo, renegociamos, trajimos a los líderes del no, les dijimos qué querían cambiar, presentaron 50 puntos, adoptamos 48, y yo reconozco la generosidad de las FARC y la disposición para colaborar para esa renegociación, y el acuerdo después fue aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso.
O sea que el acuerdo quedó más legitimado todavía después de eso. Y la percepción del acuerdo hoy, si usted hace una encuesta, ¿cuánta gente quisiera volver a lo que teníamos antes? Yo diría que la abrumadora mayoría de los colombianos diría que por ningún motivo volver a lo que teníamos antes. O sea, el acuerdo se ha venido aclimatando, se ha venido asentando en el subconsciente de la gente, y en la medida en que la gente conoce el acuerdo. Es que el acuerdo son más de 350 páginas que mucha gente todavía no se lo ha leído. Ahí están buena parte de las soluciones a los problemas estructurales que hay en el país, porque el acuerdo no fue solamente para que las FARC se desarmaran, se reintegraran a la vida civil, cosa que ya está hecha, se hizo además en un tiempo récord, sino lo que quisimos fue ir mucho más allá. Por eso los expertos, los académicos dicen que este es el acuerdo más profundo y más ambicioso que jamás se haya negociado. Entonces nosotros fuimos mucho más allá, y en la medida en que la gente está entendiendo eso, está apoyando más y más el acuerdo. Señor Londoño, ¿cómo están viviendo ustedes ese proceso de reintegración en la vida civil? A ver, no ha sido fácil. Pues no ha sido fácil por el incumplimiento de parte del Estado en función de la reincorporación, comenzando por los casi 300 firmantes asesinados que hay en este momento, más de 1000 líderes sociales, que de una manera u otra su lucha tiene que ver con la implementación del acordado. Esa es en buena medida la mayor dificultad. También tengo la reincorporación económica, no ha sido fácil por el incumplimiento del Estado, pero hay una disposición, hay una decisión, y la gente nuestra, es algo que hay que valorar, está haciendo el máximo esfuerzo por mantenerse en lo que nos comprometimos. Presidente Santos, ¿reconoce esos incumplimientos por parte del Estado? Sí, sin duda alguna. Por un lado, reconozco que más del 95% de los excombatientes de las FARC siguen en el proceso. Eso es algo muy importante. En otros acuerdos de paz, ese porcentaje nunca se ha cumplido a los 5 años. Es más, el 50% de los procesos de paz fracasan en los primeros 5 años. El hecho de que este acuerdo tan ambicioso ya esté funcionando a los 5 años es algo muy positivo. Pero sin duda alguna, lo que Rodrigo Londoño está señalando para mí también es el aspecto más preocupante y más negativo. Y eso se debe a lo que él también dijo, que no se implemente el acuerdo. No es culpa del acuerdo, como dicen algunos detractores, es por la falta de implementación del acuerdo. Porque si usted lee el acuerdo, hay un capítulo entero sobre garantías de seguridad, que inclusive tiene establecido unos procedimientos, unas instancias. Eso estaba previsto. Las FARC iban a abandonar unas zonas donde el Estado ha debido llenar ese vacío, y lo que sucedió es que ese vacío lo llenó una serie de grupos criminales que querían apoderarse de los corredores del narcotráfico y de esos territorios, y ahí es donde se están presentando la mayor cantidad de los asesinatos, no solamente de excombatientes de las FARC, que ya llevan 300, y eso es muy preocupante, sino de líderes sociales que están en cierta forma promoviendo la implementación de los acuerdos, líderes sociales que quieren, por ejemplo, que los reclamantes de tierras que fueron despojados por la violencia, por las armas de sus tierras, pues que se las recuperen, que eso es parte del acuerdo. O líderes sociales que están promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, que es la única forma para resolver ese eslabón de la cadena del narcotráfico. Pues a ellos los están matando los narcotraficantes. Los ambientalistas que están tratando de detener la deforestación, a ellos lo están matando esas mafias que se están apoderando
de ciertas tierras a punta de deforestar. Pero entonces eso sí es cierto. ¿Por qué el Estado no es capaz de garantizar la seguridad en esas zonas en las que se comprometió a hacerlo? El Estado no está sabiendo o no está queriendo hacer su parte en el acuerdo. Yo digo que es falta de una política efectiva de seguridad y voluntad política de aplicarla. Le voy a dar un ejemplo concreto. Hoy siguen usando una métrica de éxito de la fuerza pública que está mandada a recoger, que ya no está vigente, no es efectiva. El número de personas capturadas o dadas de baja y el número de hectáreas de coca erradicadas a la fuerza. Eso era lo que usábamos cuando estábamos peleando con las FARC, pero hoy eso ya no sirve. Hoy lo que sirve es qué número de veredas o de municipios están bajo control del Estado. Eso es lo que realmente genera un ambiente de seguridad que evita que sucedan los asesinatos que estamos viendo. ¿Usted, señor Londoño, cree que corre peligro el acuerdo con el gobierno de Iván Duque? Yo creo que a 5 años de la firma y 3 años, casi 3 años y medio del gobierno de Duque, lo he dicho en los distintos balances y actividades que hemos realizado en función del 5º aniversario, lo hemos logrado, podemos cantar victoria. Este gobierno de Iván Duque, que se eligió con la bandera de hacer trizas los acuerdos de paz, no lo pudo hacer, y por eso me siento muy emocionado y muy contento de volver a Europa a decirle a la comunidad internacional que a pesar de esa decisión que tenía o de esas banderas con que fue elegido el presidente Duque, a 5 años podemos decir que el acuerdo no tiene reversa. Señor Londoño, usted está pidiendo insistentemente perdón a las víctimas. ¿Usted confía en recibir ese perdón? ¿Necesita recibir ese perdón? Vea, hombre, ya que usted pone ese tema es un tema sumamente sensible, complejo, no fácil de manejar, pero hemos partido de algo que incluso lo conversaba estos días con mis camaradas de dirección. La fuerza que nos da el que lo estamos haciendo no para la prensa, no para la televisión, no, lo estamos haciendo de corazón. Lo estamos haciendo convencidos de que en el desarrollo de la lucha de las FARC se establecieron unas políticas que fueron muy equivocadas y que generaron unas heridas muy profundas en la sociedad colombiana, como por ejemplo el tema del secuestro. Y cuando yo lo he dicho, yo no tengo problema, a alguien incluso supuestamente compañeros que tienen conocimiento de prensa, de marketing, no pida tanto perdón, eso no es necesario. Yo digo, mire, yo pediré perdón todas las veces que sea necesario hasta el último día de mi vida, porque estoy convencido de que fue no una equivocación, fue una política errada, y mi tarea y mi compromiso cuando firmamos el acuerdo es contribuir a sanar las heridas que el conflicto dejó en la sociedad colombiana. Señor Santos, usted escucha esto y diría que Londoño es un valiente por esto que acaba de decir. Sí, yo digo que es un valiente que ha sido consecuente y eso es necesario. Pedir perdón, es decir, nosotros tenemos políticas erradas, no hemos debido hacer esto y aquello. Eso es parte de ese proceso de reconciliación y decir la verdad. Es decir, sí, efectivamente nosotros hicimos esto, aquello. La verdad es muy importante, es uno de los 4 derechos de las víctimas que está establecido en el Estatuto de Roma, que además fue la base de la negociación del Acuerdo de Paz colombiano. El derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Y esos derechos es lo que va a permitir, cuando se garanticen a las víctimas en la medida de lo posible, porque fuimos demasiado ambiciosos, pero en la medida de lo posible lo que permite y facilita la reconciliación, que es tan difícil. Yo lo he vivido en forma permanente, hablando con las víctimas. Yo al principio pensé que las víctimas iban a ser las más reacias a un acuerdo de paz, precisamente porque eran víctimas, porque no iban a aceptar que en ese acuerdo de paz a los victimarios se les diera algún tipo de beneficio jurídico. Pero
la experiencia me mostró que yo estaba equivocado. Y las víctimas me enseñaron que son más generosas que el común de la gente. Y yo les preguntaba, pero ¿por qué tan generosas? Y me decían algo que para mí fue una lección de vida. Me dijo, porque no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Eso me pareció maravilloso y en eso estamos. Habrán algunos que acepten las disculpas, acepten y ofrezcan perdón, otros que no. Eso es normal en cualquier proceso de paz, pero es necesario. Señor Londoño, ¿usted está notando ese perdón por parte de las víctimas o nota que todavía hace falta tiempo? No, yo lo sé, tío, yo sé que esto es un proceso largo que no se define en una sola audiencia o reunión para pedir el perdón. Esto es un proceso largo y que incluso también se complementa, siguiendo la línea de lo que estaba planteando el presidente Santos, de la implementación. La mejor medida reparadora a las víctimas es la implementación del acuerdo. Y por eso luchamos denodadamente y por encima de las dificultades, porque se haga realidad lo acordado en el acuerdo, que es lo que va a dar condiciones para que esos escenarios no se vuelvan a repetir en la historia de Colombia. De seguro hay un grupo de la sociedad muy pequeño, ahí sí, no está dentro de los más y los mejores, que por un problema ideológico y político, nunca nos van a perdonar. Y ahí estamos en esa, pero son los menos. Ustedes están ahora transitando el camino de las urnas. Vienen del camino de la violencia y están ahora en la política. ¿Cómo de difícil es hacer política, señor Londoño? A ver, un poco en el marco de lo mismo que decía inicialmente el presidente Santos, de que hacer la guerra es más fácil que hacer la paz. Esto ha sido complejo, ese tránsito nuestro no ha sido fácil, en medio de una sociedad muy polarizada y donde la estigmatización ha jugado un papel tenebroso, dañino en función de la reconciliación. No ha sido fácil, pero además estamos aprendiendo. No es lo mismo, vuelvo y repito, hacer la guerra que ya meternos en este camino de la democracia colombiana, de ganar el corazón y la voluntad de la gente en función de que confíe en nosotros en unas elecciones. No es fácil, pero estamos haciendo la experiencia y somos optimistas. Presidente. No, pues yo he visto la dificultad que han tenido para hacer política. Pues además no hay que tapar el sol con las manos, son malísimos políticos. Y tienen que aprender a hacer política, pero ahí están los instrumentos, ya están jugando un papel en el Congreso, tienen 10 curules, y la verdad que el papel que han jugado ha sido un papel importante, y tienen que aprender a hacer política, y hacer política, yo lo sé muy bien, es bien complicado, sobre todo en estos tiempos, de manera que ese es uno de los grandes desafíos para ellos, ser exitosos haciendo política. Ellos sabían, porque además en la negociación lo discutimos varias veces, ustedes se van al campo político y allá seremos implacables como hemos querido ser implacables en el campo militar, pero se trata de la lucha por el poder, pero por las vías democráticas y civilizadas, y en eso están, y bienvenido sea, y eso es lo que fortalece la democracia. Este acuerdo tiene también, y algo que hay que también implementar mucho más, es la profundización de nuestra democracia, la inclusión de sectores de la sociedad que han estado marginados de nuestra democracia. Hay unos capítulos muy importantes, el capítulo de género, el capítulo étnico, las comunidades indígenas, todos deben ser parte de esa nueva democracia que ha surgido después de la firma del acuerdo de paz. Señor Londoño, aquí tuvimos, en el caso de España, tuvimos el caso de ETA hasta hace 10 años, pero sigue habiendo en todo el mundo muchísimos grupos, guerrillas, grupos terroristas también que siguen buscando la razón a través de la violencia. Usted, cuando sigue escuchando la insistencia de esos grupos en que esa es la vía, ¿usted qué piensa? Que están equivocados. Nosotros lo hicimos por más de 50 años. Yo personalmente estuve 40 años
en las FARC, con el fusil en la mano, buscando ese camino tras la lucha armada. Y hoy en día, lo digo con convicción, el camino es este. Tiene muchas dificultades, sí, muchos obstáculos, pero el camino posible para alcanzar transformaciones en la sociedad colombiana. Porque aquí no estamos buscando que llegue X, fulano, sino que Colombia se pueda transformar y la podamos construir, hacer esa lucha política, hacemos esa lucha de ideas, así sean opuestas, pero en función de cómo construimos la Colombia diversa, la Colombia que todos soñamos, pero en paz, sin matarnos entre nosotros. Es muy triste cuando uno, por ejemplo, yo he estado en reuniones con madres de soldados y madres de policías que murieron en el conflicto. He estado en reuniones con soldados y con policías que quedaron lisiados fruto del conflicto. Y es muy duro ver unas realidades. Yo conversaba con esas madres y veía en ellas la imagen de mi mamá. No fue fácil. Y entonces uno dice, esto es lo que no podemos repetir. ¿Ustedes son conscientes de lo extraordinario que resulta esto? Que han pasado 5 años desde que ustedes firmaron la paz en nombre del Estado de Colombia, del gobierno de Colombia y en nombre de las FARC. Y 5 años después están sentados en esta mesa de Hora 25 hablando y no sé si lo comparten, pero admirándose de alguna manera, reconociéndose la valentía mutua. Es extraordinario esto. Y yo diría que ambos más convencidos de lo que firmamos hace 5 años, hoy. Yo noto eso de Rodrigo Londoño. Yo estoy más convencido hoy que hace 5 años de que ese era el camino correcto, que como todo el mundo ha dicho y como lo hemos experimentado los dos, ha sido difícil, pero es el único. Y en eso estamos de acuerdo. Pues sí, comparto. Es decir, yo comienzo por lo que dije inicialmente. Nunca pensé que 5 años después íbamos a estar juntos, bueno, aquí en la cadena SER, defendiendo lo que hicimos, la obra que nos tocó liderar. Esto es un trabajo colectivo, es obra de mucha gente, del esfuerzo y la decisión de mucha gente, pero pues nos tocó liderarla y el estar aquí juntos para mí es un estímulo muy grande y vuelvo y repito, no se bajó de la canoa y sigue con nosotros afrontando esta pedida. Yo lo entiendo, yo me imagino lo que tiene que vivir en su intimidad el presidente Santos, que imagino los ataques a rastreros, cochinos que los que se oponen le hacen, los mismos de su clase. Muy bonita la frase, presidente, de aquel documental de El silencio de los fusiles. Les defendí el club, ¿cómo se llama? El club donde van allá a jugar golf en Bogotá. El Country Club. El Country Club. Le salvé el Country Club, es una frase genial. Rodrigo Londoño, excomandante en jefe de las FARC, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, muchísimas gracias por venir esta noche a la cadena SER. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias y tengo que decir algo aquí antes de despedirnos. España, desde el primer momento, fue un país muy solidario con el proceso de paz. Los gobiernos españoles, tanto el PP como el PSOE, Felipe González es uno de los notables, no hay sino 2 notables en la verificación, el expresidente Pepe Mojica, que lo escogieron las FARC, y el presidente Felipe González, expresidente de España, y además a mucho honor para Colombia, ahora también con ciudadanía colombiana, que es el otro notable. O sea que no tengo sino palabras de agradecimiento con España por el apoyo que nos ha dado y que estoy seguro nos seguirá dando. Quiero sumarme al reconocimiento que da el presidente, pero en especial también quiero hacer un reconocimiento a un español que jugó un papel muy importante, Enrique Santiago, que nos acompañó en las conversaciones y en la construcción de ese modelo de justicia que se trabajó en el acuerdo, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el que fue elemento clave en su construcción. Enrique Santiago, secretario general del PC y actual secretario de Estado de Agenda 2030. Y soy testigo de lo que acaba de decir Rodrigo Londoño. Esa obra de arte que se creó, que no tiene precedentes en el mundo, esa justicia transicional que crearon por primera vez las 2 partes, Enrique Santiago y los demás juristas, realmente se les debe hacer un homenaje, porque hoy lo que más está admirando el mundo es eso, el sistema de justicia
que está sirviendo como ejemplo para otros conflictos en otras partes del mundo. Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño, gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.